porque hoy día vamos a destruir un argumento. Como dice la palabra, derribamos todo argumento, toda altivez, toda imaginación, toda doctrina, todo pensamiento, todo conocimiento que se levanta en contra del Señor, de su palabra. Y hoy vamos a destruir de una vez y por todas, y vamos a cautivar esa doctrina falsa de un falso evangelio que conduce a la muerte. Como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es perdición, es camino de muerte. Y lo hago porque Dios ha puesto una urgencia en mí de ver a tanta gente que se está yendo a escuchar otro evangelio y se está perdiendo, porque Dios no va a cambiar su palabra, Dios no va a negociar quién es Él. O sea, en otras palabras, entonces Dios sería un muñeco que va a cambiar de acuerdo a la interpretación de cada ser humano, y eso no va a pasar. Nosotros somos los que tenemos que ser transformados conforme a la imagen del que nos creó. Así que vamos a empezar en esta hora. Esto va a quedar grabado como una enseñanza. Yo diría que esto es una introducción a la parte 10 de Apocalipsis, la última parte de Apocalipsis, que sería la parte 10ª. Y esto prácticamente sería una introducción. Así que vamos a empezar ahora y vamos a decir, para que veamos dónde es que nos vamos a ir centrando, es que tenemos que definir exactamente si tenemos la verdad y estamos en la verdad con respecto al tema de quiénes entran al reino de los cielos y quiénes no, porque al final de cuentas eso es lo que interesa. La palabra dice a través de Pablo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta y golpeo mi propio cuerpo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, predicador, yo mismo sea desechado. Ya con esas palabras, o sea, yo les preguntaría a toda esta gente que tiene un evangelio chueco, ¿cómo interpretas eso? ¿No? De que todos somos pecadores. Hermano, ya entiende, todos somos pecadores. ¿Tú has pecado una vez? Bueno, sí, ¿ves? Ya, todos somos pecadores. Entonces, la gente no tiene argumentos y tuercen la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar esta enseñanza para destruir esa mentira de que Dios no predestinó a la gente para que se pierda, sino que Dios sí predestinó la provisión para que la gente se salve. Pero Él, como es Dios, sabía y sabe al final lo que va a pasar. Pero Él no planificó para que te pierdas, te dio un libre albedrío. O sea que depende de ti prácticamente. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, donde muchos han leído esta parte, Mateo capítulo 11, y este famoso, se ha hecho famoso porque los medios de comunicación masivos han hecho famoso el avivamiento de Asbury, creo que es en Kentucky, ¿no? En Tennessee. Y desde el primer día que me enteré vi que eso no, ahí Dios no estaba para nada. Y no voy a hablar de ese tema, pero tiene que ver con ese tema de que mucha gente toma esta palabra, uno de los versículos aquí en Mateo 11, voy a leer del verso 15. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no me alentaste. Y en este contexto de que está hablando el Señor, dice que Él vino el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús vino, y este es un hombre que come
bebe con gente que es pecadora. O sea, como dice acá, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y pues te restriegan la escritura donde dice Dios es amor, te restriegan la escritura donde dice no juzguéis, y te restriegan esta escritura de que el Señor, Él es amigo y acepta y se junta y está compartiendo y tiene comunión, es amigo de publicanos y de pecadores, ahí está. Entonces, ¿dónde está la verdad? Porque de acuerdo a lo que yo leo desde el libro de Enoc hasta Apocalipsis, claramente un niño lo puede entender de que los pecadores, los impíos, los hacedores de maldad no entran en el reino de los cielos. Y lo dice literal, directa, indirectamente, en parábolas, en alegorías, en todos los colores lo dice. Entonces, ¿yo cómo puedo interpretar lo contrario? Pero cuando nos refriegan en la cara que Jesús es amigo y ama y tiene comunión con los publicanos, con los pecadores, es un hombre comilón y bebedor de vino, etc., y nos tiran eso y se olvidan de que la palabra de Dios sabemos que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No? Dos hombres ahí con barba, vestidos de mujer, van ahí a la municipalidad a casarse como marido y mujer. Es una perversión total. Y cuando le preguntan, ¿qué pasa con esta perversión? No, nosotros seguimos las escrituras. Dios dice que hay que amarnos. Y dos hombres peludos y asquerosos se quieren casar. Porque se aman. Y si tú dices algo que dice Levítico, es una abominación que un hombre se acueste con una mujer, con otro hombre como si fuera mujer. O sea, es una abominación. Ellos te sacan la escritura y dicen no juzguéis porque Jesús dijo que no juzguéis. Y se olvidan de la otra escritura que el Señor mismo dijo, juzgad con justo juicio. Como dijo el apóstol, examinadlo todo, juzgadlo todo. O sea, ¿cómo es la cosa? Entonces vamos a tocar este tema de una vez por todas y vamos a destruir este argumento. La palabra de Dios dice lo que dice. Es un amigo de publicanos y pecadores. Gloria a Dios, pero vamos a interpretarlo bien. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a leer el mismo Señor Jesús hablando de Juan. Aquel Juan que predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De ese Juan el Bautista. Y acá el Señor les dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y el Señor dice, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo dice, y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Repito, todo el pueblo y los publicanos, los pecadores, las rameras, por eso el Señor Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos hipócritas, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. En otras palabras, o sea, ustedes que saben la Torá, que se saben la Biblia, que se portan bien según ustedes, que oran en las casas, entran en la casa de las viudas, que se paran en la esquina y predican y hacen sus obras de justicia para ser visto delante de los hombres, hacen largas oraciones en pie para que lo vean. Ustedes están atrasados. Los publicanos y las rameras están adelantados y están caminando hacia el reino de los cielos. Y ahí sacan la escritura y te la refriegan en la cara, donde dice, ahí dice la Biblia,
que pues las prostitutas también, Dios las ama, a los drogadictos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los mentirosos. Todos somos pecadores y Dios ama a todos y lo que nos salva es la gracia, lo que nos salva es creer en la gracia. Entonces esa es una media verdad bien peligrosa. Que Jesús es amigo de publicanos y pecadores, ahí está escrito, sí, pero vamos a verlo en profundidad, vamos a examinar porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Si el Señor era amigo de publicanos y pecadores y comilón y bebedor y habían drogadictos y borrachos y todo, y la palabra dice que los borrachos no entrarán, entonces ¿cómo es? Vamos a verlo. Entonces vamos a verlo. Acá dice en Lucas 7 que cuando el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista, habría que ver lo que predicaba Juan el Bautista primeramente. A ver si encuentro rápidamente en Mateo capítulo, vamos a ver si lo encuentro. Capítulo 3 de Mateo, cuando el Señor estaba ya ahí, pero antes de él estaba Juan preparando el camino. Dice en Mateo 3, dice que salía a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, si era una ramera, si era un publicano, extorsionador, ladrón y mentiroso, porque para robar tienes que ser mentiroso. Y que yo sepa, los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces aquí tiene un ejemplo. Juan el Bautista bautizaba y Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán venían, eran bautizados confesando sus pecados. ¿Qué sentido tendría de una ramera que venga a confesar si Dios la ama, sabe que es ramera y la va a seguir amando, y aunque siga siendo pecadora, la va a seguir amando y se la va a llevar al cielo? O sea que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué vas a confesar tu pecado? Entonces dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea, los que tenían la doctrina, se supone, al ver que muchos de esta gente religiosa venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Pero Juan era bravo. O sea, se supone que pobrecito los fariseos también pues quieren bautizarse. Y Juan, ¿cómo no tiene amor? Y les dice generación de víboras. ¿Pero por qué le dice generación de víboras? Bueno, sigamos leyendo. Específicamente a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, que venían a algunos a bautizarse y otros a mirar, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Quién les enseñó a escaparse de lo que va a venir? De la ira que viene. Y les dijo, haced pues frutos dignos de metanoia, de arrepentimiento. O sea, frutos dignos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, dice Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y cuando dice, y fuego, está hablando de un bautismo, de un sumergir en fuego, no en agua. Y ese es otro tema, así que nunca pidas a Dios, Señor, lléname con fuego, derrama tu fuego. No pidas eso, porque ignorantemente estás haciendo. Lo que está hablando del fuego es que el Señor Jesús es el que bautiza para bendición, derrama su espíritu, suministra su espíritu, pero a la cizaña y a la paja la va a quemar, y la tierra y todo lo que en ella hay la va a quemar con fuego. Y ese es el bautismo de fuego. Él es el que lo hace. Juan decía, yo hago esto, pero él es otra cosa. Él bautiza con Espíritu Santo a su pueblo, pero a los pecadores, a la cizaña, la paja, los va a sumergir en fuego. Por eso lo dice ahí el versículo siguiente. Su aventador, su abenico, está en su mano,
y va a limpiar su era, su campo, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, de eso está hablando en el bautismo de fuego. Entonces, eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados, hagan frutos dignos de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Señor Jesús habla de Juan, les dice, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, y todo el pueblo, o sea, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose, o sea, las rameras, los publicanos, los pornógrafos, los, qué sé yo, los pervertidos sexuales, los idólatras, o sea, todos venían y dice, justificaron a Dios, dijeron, es verdad, es justo, es correcto, tiene razón. ¿Qué hicieron? Esos pecadores al cual Dios ama y sigue amando hasta el día de hoy, a esos se les comunica el evangelio de arrepentimiento. Y en este caso, estos pecadores, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Eso es lo que hicieron con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahí es donde Dios dice, ¿a qué compararé esta generación? No, vino Juan el Bautista, no quisieron, que no comía ni vino, ni participaba en nada, estaba solo ahí en el desierto, no pasó nada. Ahora viene el Hijo del Hombre, que sí participa, come, bebe, y dicen es un amigo, es un hombre amigo y comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea que la interpretación es que sí, él vino a dar el mensaje. Y justamente los comilones, los borrachos, las rameras, los ladrones, los mentirosos, o sea, lo que éramos todos antes de, como dice la palabra, estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida perdonando nuestros pecados. O sea, el Señor vino a predicar el mensaje, las buenas noticias de que Él pagó un precio, su gracia absoluta de ser Dios y pagar un precio por nosotros para poder limpiarnos y perdonarnos y llevarnos con Él por la eternidad. Ese es el evangelio. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Entonces, cuando la gente dice que nosotros siempre vamos a ser pecadores, eso es falso. Que los pecadores siempre van a estar y hasta el último vamos a pecar, eso es falso. Lo que aquí está mostrando es que Jesús ama a los pecadores, murió por ellos, pero esos pecadores cuando escuchan el mensaje justifican a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Que confesaban sus pecados, hacían frutos dignos de arrepentimiento y ya no eran más prostitutas, ya no eran el publicano, ya era un cobrador de impuestos con justicia, sin robar, sin mentir, sin calumniar. O sea, sí, en un momento fue una ramera, pero no lo es más. María Magdalena probablemente era una mujer que estaba llena de pecados, de la cual salieron 7 demonios, pero después se convirtió en una sierva de Dios, limpia, pura, sin mancha, que servía al Señor. Sí, el Señor fue donde ella, la rescató, ella lloró, el Señor la libertó y nunca más fue una pecadora. Entonces, la teología de algunos está toda chueca y lo que me preocupa es que están contaminando a muchos y están arrastrando a muchos al infierno porque Dios no va a cambiar su palabra. ¿Qué dice su palabra? El que sea inmundo, el que sea asqueroso, embárrese, pero el que es santo todavía practique la santidad, el que es justo practique la justicia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nadie que hace mentira, nadie que practica el pecado va a entrar. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, no entra. Entonces, ¿cómo podemos decir entonces
que vengan a la casa del Señor, aquí sí tenemos espacio para todos los fornicarios. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir, vengan todos, vengan a escuchar el mensaje. Algunos tienen diferentes clases de vida, diferentes clases de relación en sus vidas con gentes diferentes. O sea, hay toda clase de gente, un mundo. El mensaje del Evangelio es para todos, para todo aquel que cree. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios pagó un precio para darte vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Lo que predicaba Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Pero no como los fariseos hipócritas que seguían creyendo que podían seguir embarrándola y pecándola. No, o sea, así no es el Evangelio. Entonces, ¿en qué estamos? Que cada persona que te diga que siempre vas a ser pecador, entonces tú pon una luz roja. Porque que yo sepa, la palabra lo dice claramente: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Entonces, vete y díselo a Dios, que es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién dijo eso? El Dios Altísimo manifestado en carne. El Dios que caminó entre los hombres dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Quién dijo eso? Vete y díselo a Dios en el día del juicio, que los pecadores entren al reino de los cielos. Entonces vamos a destruir de una vez esa teología satánica de que siempre vamos a ser pecadores y que somos salvos por creer, por fe, por medio de su gracia. Qué lindo que suena. Claro que es verdad que somos salvos por su gracia. Claro que sí, lo digo, lo predico y le enseño. Que Él pagó un precio bendito una sola vez y para siempre. Su sangre es capaz de perdonar a todo el mundo. Claro que sí. Pero el Señor dijo: mi sangre, mi obra es perfecta, alcanza para todos, pero a la misma vez, es todo aquel que cree. ¿Y cómo saber que cree? Dice: al judío primeramente y también al griego. O sea, todo aquel que cree. Ahora vamos a seguir vamos a leer más escritura. ¿Por qué quiero que nos centremos en estos versículos? No por ser negativo, no porque me guste el tema necesariamente, sino porque queremos destruir esa doctrina falsa de que, de que Dios tiene comunión con los pecadores. Que es diferente a que Dios ame a los pecadores. Dios los ama, les dio la prueba ya. No va a hacer nada más. Él hizo todo lo que tenía que hacer para demostrar, como dice la palabra: de tal manera amó Dios que se entregó, tomando forma de siervo, y pagó el precio de una manera legal. O sea, ya lo probó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendita palabra de Dios, bendita verdad. Pero hay que interpretarla correctamente a la luz de toda su palabra. La suma de su palabra es la verdad. Por eso que voy a leer que en el cielo, el Señor lo dijo en Mateo capítulo 5, quiénes son los que entran en el cielo. Él se lo dijo en el sermón de la montaña, en Mateo 5, lo pueden leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? Los que tienen hambre, los que son humildes de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Está hablando en el reino venidero. Está hablando a quienes van a entrar, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando del futuro, en el reino de Dios que viene. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a llegar a alcanzar misericordia. Bienaventurados los que tienen limpio corazón, una limpia mente, o sea, una mente limpia, pura, porque ellos verán a Dios en algún momento. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, 48, ahí mismo,
lo he dicho, lo voy a repetir con el versículo ahí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5:48. El Señor dijo en Mateo 7:13 y 14, procurad entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán. O sea, ¿por qué menciono estos versículos que son difíciles de tragar? Porque tenemos que balancearnos, equilibrarnos a todas aquellas personas que como han decidido, digamos, dejarse vencer y no pelear más. Entonces quieren que todos los demás interpreten las escrituras como ellos las están interpretando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. O sea, en otras palabras, dones del Espíritu Santo fluyendo no te garantizan la entrada en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Sed santos como yo soy santo. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje y vamos a ver cómo trataba el Señor a las personas. Porque a nosotros mismos nos han criticado de que desechamos, bloqueamos, ya no nos hablan, no tenemos amor. O sea, la gente se equivoca una y otra vez porque están acostumbrados a un evangelio falso en todas las áreas. A esa gente que dice que no tenemos amor, que bloqueamos, que no nos juntamos, que somos los santuarios. O sea, yo les preguntaría cómo interpretan la escritura cuando la palabra de Dios dice, no les estoy diciendo que no se junten con los que fueren mentirosos, idólatras, maldicientes, fornicarios. No, les estoy diciendo que no se junten con aquellos que diciéndose hermanos fueren todo eso. O sea, en otras palabras, los hermanitos aceptando el pecado, la vida del pecado y que siempre vamos a ser pecadores y siempre vamos a tener que embarrarla. O sea, esa mentalidad, Dios dice, con el tal ni aun comáis. O sea, quiero que me interpreten esos que se creen que saben. ¿Cómo interpretas esa escritura cuando la palabra me dice con el tal no comáis? El Señor, cuando venía alguien, recibía el evangelio, lo rechazaba porque seguía embarrándose como la puerca lavada en el cieno y como el perro tragando su vómito, y la palabra dice que los perros estarán afuera. El Señor no tenía comunión con ellos. Mira ahí el capítulo 23, me parece, ¿qué les decía a esa gente el Señor? O sea, si tú lees lo que el Señor Jesús decía, lee Mateo capítulo 23. Y el Señor prácticamente los insultaba, hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes son hijos del infierno doblemente insensatos, les dijo ciegos, les dijo necios. Es una palabra que, moros, necio es una palabra moro, fatuo, que dice el Señor, no llamáis a nadie fatuo, pero Él lo dice. Entonces la gente lee, pero cree que conoce escritura, pero no la conoce porque no interpreta conforme al Espíritu Santo, sino interpreta como le dé la gana, ¿no? Le gusta interpretar Dios es amor. Y no, entonces vaya a los homosexuales y sodomitas a casarse ahí a la municipalidad, porque Dios es amor. ¿Y qué pasa con la palabra que Dios dice que Dios es fuego consumidor? Bueno, entonces yo voy a predicar que Dios es fuego consumidor. ¿Qué les parece? Eso es lo que estoy predicando. Que su aventador está en su mano y va a quemar a la paja con fuego eterno. ¿Está bien? No, esa es la parte que no me gusta. Bueno, lo siento mucho, pero yo predico la palabra como es. Un balance total. Dios es amor que lo demostró total, absolutamente. Un solo sacrificio puede hacer perfectos. Por eso Él dijo, sed perfectos, porque con su sacrificio nos puede hacer perfectos. No llegamos todavía, pero estamos como Pablo, peleando, luchando para agarrarnos de lo que fuimos agarrados por Él, de la vida eterna, teniendo por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. Ese es el evangelio, por eso estamos acá preparando a su iglesia, gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Y qué dicen los engañados y los perturbados y los que divagan en su mente?
no, siempre vamos a ser pecadores. Bueno, quédate con eso, pero deja a aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Déjalos, suéltalos. Piérdete tú si quieres. Por eso que estoy predicando. Dios es fuego consumidor. Ay, no les gusta eso. Bueno, tráensela para aquellos que tienen esa doctrina. ¿Qué? Esa doctrina, ¿cómo se llama esa doctrina, Dios mío? Esa doctrina de que aman el hacer la justicia para ser visto delante de los hombres. Y si no tienen ni plata para dar nada, porque no tienen nada, la palabra de Dios dice, date lo que tenéis. Pero como no tienen nada, se ponen a pedir. Entonces son los grandes santos y los grandes justos. Estamos hablando la palabra de Dios tal y cual. ¿Quiénes entran y quiénes no entran? Todos están invitados a entrar, por si acaso. Porque creen que no tenemos amor y que juzgamos y todo. No, 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 no. Todos, de tal manera, amó a Dios al mundo. Porque la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Estamos predicando la verdad, pero la verdad total. La verdad total. Si seguimos leyendo, vamos a decir unos versículos rápidos nomás. A ver. Dice, el capítulo 10, para que vean cómo trataba el Señor a la gente. Qué discriminador el Señor Jesús. Mateo capítulo 10. Cuando les da instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, no se provean de dinero, de oro, de plata, porque el obrero es digno de su salario. Cuando entréis en una ciudad o aldea, dice el versículo 11, infórmense, infórmate, averigua, chequea quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, wow, el Señor qué discriminador. O sea que no quería que entremos en la casa de prostitutas, ni de fornicarios, ni de adúlteros. Bueno, te doy noticias. No. Ah, pero ¿no era que el Señor era amigo de publicanos y pecadores? En cualquier ciudad o aldea donde esto es palabra de Dios, esto es la doctrina de Dios, del Señor. Cuando envía a sus discípulos, les dice, infórmense, chequeen, averigüense quién en esa ciudad o aldea sea digno de recibirlos, digno de recibir el mensaje, por si acaso. Quédense ahí hasta que salgan. Y al entrar en esa casa, primero salúdenla y disciernan y chequeen si es cierto, porque la gente le puede decir, oh, sí, ahí vive una familia que es linda, que son llenos de Dios, que etcétera, etcétera. Pero Dios les dice, salúdenla y chequeen si es cierto. Y si la casa fuere digna, entonces vuestra paz, entonces estará allí. Si vuestra paz queda allí, la paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, salgan de ahí, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, por eso digo que esto que estoy hablando es la introducción para la última parte, la parte 10 de Apocalipsis, porque la parte 10 de Apocalipsis lo que es juicio, eso es todo lo que hay. Y dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Wow, sabemos que Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Miren lo que dice ahí mismo Mateo capítulo 10. A ver, Mateo 28. Capítulo 11 es Mateo 11, 20.
Otra lectura. Fue a otra ciudad. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. O sea, el Señor iba a muchas ciudades y comenzó a reconvenirlas, a exhortarlas. Comenzó a no tener unas buenas palabras así como que de tanto amor. ¿Por qué? Ahí lo dice. Había hecho muchos milagros, pero estas ciudades y esta gente no se habían arrepentido. O sea, cuando el Señor va y dice que es comelón, bebedor, amigo de publicanos y de pecadores, es amigo de pecadores, el Señor, la intención de su visita, de su estadía y de estar allí es para lo que está escrito. En este caso, las reconvino a esas ciudades en las cuales había hecho milagros, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les dijo? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Otra vez, si hubieran arrepentido Tiro y Sidón en silicio y en ceniza. Entonces, ¿cómo la gente puede interpretar esta palabra, que los pecadores entran al reino de los cielos, si lo que yo veo una y otra vez es que Dios quiere un arrepentimiento y fruto digno de arrepentimiento? Por tanto, os digo que en el día del juicio, y ahí es donde me corresponde y tengo la responsabilidad de preparar a la iglesia. Por tanto, en el día del juicio, dice el Señor, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, dice la palabra de Dios. Por tanto, os digo también a Capernaum, que es muy levantada, hasta el cielo es levantada Capernaum, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, Dios está diciendo que Sodoma, Él no la hubiera quemado, ¿no? Si se hubiera arrepentido. Eso no significa que en el día de juicio todo iba a estar bien para Sodoma, no. Por lo menos no lo hubiera quemado en ese tiempo. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bendito Dios, o sea, estamos hablando de gente que ante los ojos de Dios están peor que lo de Sodoma y Gomorra. ¿Quién puede ser la gente que en la mente de Dios están peor que Sodoma y Gomorra? No sé si se han dado cuenta quién es esa gente. Si no se han dado cuenta, vamos a volver a leerlo. Capítulo 11, comenzó a reconvenir a esas ciudades porque no se habían arrepentido. O sea, qué importante es el arrepentimiento. Ustedes disciernan, los que me escuchan pues disciernan. Yo les doy la palabra, lo que está escrito y les la estoy leyendo. Ustedes deciden qué hacen con esa verdad, pero por lo menos yo estoy predicando la verdad tal y cual está escrita. Ustedes hagan con esa verdad lo que ustedes crean conveniente, pero les aconsejo que mejor sujétense. Entonces, a los pobres es anunciado el evangelio, versículo 11, aquí estamos hablando de Corazín, de Betsaida, ya lo pasamos en el capítulo 12 de Mateo. Estamos leyendo solo Mateo porque sería muchísimo leer Marcos, Lucas y Juan. Pero el capítulo 12, por ejemplo, versículo 30, dice, el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. En ese sentido, él empieza a hablar acerca de que se le va a perdonar cualquier cosa que hablen contra él, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, en otras palabras, en ese mismo contexto dijo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo he escogido estos versículos donde
se habla de juicio y en aquel día, en el reino venidero, en el reino de Dios. Me interesa hablar. Y por ejemplo, si vemos la cizaña y el trigo, que está en el capítulo 13 de Mateo, podemos ver allí que también habla de lo mismo. En el día del juicio, en el día de la cosecha, entonces lo leo rápido. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que los sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Dios es fuego consumidor, así será el fin de este siglo. Entonces, ¿qué dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, ¿qué significa? Pues a los que hacen iniquidad significa lo que significa. No podemos inventar. ¿Y qué va a pasar? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a pasar con los justos? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea que hay gente que habla de hacer justicia, de justos, y critican la santidad, pero lo que yo veo que sin santidad nadie va a ver al Señor. Eso es lo que yo entiendo. Entonces me conviene, como dice la palabra, hacer justicia es hacer la voluntad de Dios y vivir como Dios quiere. Como Dios quiere que vivamos sin hacer pecado, sin hacer iniquidad, sin hacer perversión, sin mentira, sin fornicación, sin adulterio, sin inmundicia, sin lascivia. O sea, ¿cuán difícil es esto entender? El Señor habló del infierno y del fuego más de lo que la gente se imagina. Miren lo que dice el capítulo 16. Capítulo 16. A ver, dice, vamos a ver, capítulo 18. Capítulo 18 del 6 al 8. Hablando de los tropiezos, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en Dios, tenga cuidado, mejor que se le colgase al cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar. En ese contexto de hacer tropezar a los hermanos, está diciendo, por tanto, o sea, aquí aparentemente es que el que se le recomienda que se saque una mano, que se saque un ojo y no que es mejor así que entrar en el cielo con un manco y cojo, digamos, tuerto, que ser echado en el infierno. Vamos a leerlo. Por tanto, en ese contexto de hacer tropezar a los hijos de Dios que creemos en la palabra de Dios tal y cual y que queremos mantenernos en esa línea. Por tanto, si tu hermano, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea, estoy enseñando y predicando la doctrina de Jesucristo. Tenemos que conformarnos. El Señor habló de fuego eterno y de infierno de fuego. Entonces hay doctrinas de demonios que dicen que el infierno solamente es para el diablo y sus ángeles, porque está escrito, ¿no?, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Es verdad eso, pero esto también es verdad. O sea, ese es el problema de la doctrina de demonios, que dicen una verdad y una mentira. Entonces, vamos ahora a las bodas del Cordero, solamente la vamos a hacer recordar, capítulo 22, que había mucha gente y había uno que no estaba con vestido de boda. Dije, ¿cómo entraste acá? Y lo sacaron. O sea, ¿por qué lo sacaron? No, que era un pecador, ¿no? Un pobrecito pecador que Dios tenía que haberlo amado, pero ¿por qué lo sacaron?
No estaba vestido de boda. Y ya leímos el capítulo 23, o le dije más o menos, le cité capítulo 23, que vean ahí cómo el Señor trataba generación de víboras, todo el capítulo 23, y es notoria esa parte. Entonces, hay un versículo que quería ver. Quiero avanzar rápido aquí. No sé si ya toqué 23. 21, 23 dice... Ok. Vamos a explicar un resumen de todo esto. En el contexto en que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercan al Señor, tratan de tentarlo, hacerles preguntas, le hacen preguntas, el Señor también le responde con otra pregunta, y después de ese ida y vuelta les dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo el otro dijo, sí, sí, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Aquí está el versículo que hablaba. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Entonces la gente cree que los publicanos y los pecadores y las rameras siguieron siendo ladrones y degenerados sexuales. O sea, ese es el problema. La respuesta es no. La respuesta es no. Y que cuando escuches a alguien que dice, todos vamos a pecar siempre, siempre vamos a pecar hasta el fin, hasta el último, hasta que nos muramos vamos a pecar. Ponle un stop bien grande ahí, porque eso es una reverenda mentira del infierno. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Estas rameras y estos pecadores que están acá, le creyeron a Juan. Y al creerle, confesaron los pecados, se bautizaron e hicieron frutos dignos de justicia. O sea, ¿cuál es el fruto digno? Si eres una pecadora, bueno, ya no pecaste más. Esa es la verdad. Cualquiera que contradiga esa verdad, créeme, estás al frente de un neófito. ¿Estás al frente del mismo diablo disfrazado de ángel de luz? ¿O estás al frente de un necio que se va a ir al infierno a pesar de que le estamos diciendo la verdad clara para que la entienda un niño? Decide tú. Más claro no puede ser. Y voy a terminar con un discípulo del apóstol. Cuando yo te dejé para que mandases, dice, cuando te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Tú te imaginas que yo mande, hey, fulano de tal, no enseñe diferente doctrina? No, pues a mí me atacan, me sacan 20 videos. 20 videos ahí me sacan. Si yo me atrevo a mandarle a alguien que no predique diferente doctrina. Pero en este caso el apóstol sí le dio la orden a Timoteo que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Oh, sí, que nosotros somos ángeles, que estamos por allá, y que la serpiente, y que Lilith, y que no sé cuántos. Y ¿qué pasa con eso? Acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Pero por fe en qué?
No en esas fábulas, sino por fe en lo que el Señor y su doctrina dice. Así te encargo, dice el apóstol. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, tú para tener una buena conciencia y tener un corazón limpio, pues ¿cómo vas a hacer eso si te estás masturbando, si estás viendo pornografía, si estás engañando a tu mujer y tienes 4 o 5 mujeres por ahí, tienes 9, 10 hijos por allá y los has dejado abandonados? O sea, yo no creo que vas a tener una limpia conciencia. ¿Que Dios te puede perdonar? Por supuesto que sí, ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Si has tenido 4 mujeres y 10 hijos por ahí tirados por allá, bueno, créeme, Dios te puede perdonar, pero hay consecuencias. Pero tienes vida eterna. Entra pues cojo, entra sin un ojo, te conviene. Pero no me tuerza la verdad, no me alteres la verdad, no me la diluyas, no la tuerzas, no la corrompas la palabra, no le añadas, no la quites. Deja la palabra de Dios que diga lo que tenga que decir. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, la palabra de Dios, es buena si uno la usa legítimamente. Ojo, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, sabiendo esto, teniendo este conocimiento, que la ley de Dios no fue dada para el justo. Aquí quiero subrayar con rojo, con verde, con salteador, y aquí, para darle ya una lección a esos que se creen justos y que están practicando la justicia ya de una vez por todas. Para que ya en su bendita misericordia Dios tenga misericordia y arrebate del lazo del diablo a algunos, por lo menos a algunos. A ver, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Oh, entonces, ¿no es para el justo? No. Sino para ¿quiénes? Para los injustos. O sea, aquí vamos a definir claramente por las escrituras quién es justo y quién es injusto. Quién es santo y quién es santurrón. Pues que lo diga la palabra de Dios. El único juez. Vamos a ser juzgados, dijo Pablo, por mi evangelio. Por la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor se reveló a él y le mandó a predicar su palabra. Y esa es la que predicamos nosotros. Entonces, ¿quién es el justo y quién es el injusto? Pues léanlo ustedes. Primera de Timoteo capítulo 1. La ley fue dada no para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores. Número 1. Para los desobedientes. Número 2. Para los impíos, número 3. Para los pecadores, número 4. Para los irreverentes, número 5. O sea, ¿quiénes son los injustos? Repito, son los pecadores. Los impíos, los que no tienen reverencia, los profanos que hablan lisuras como los mundanos. ¿No han visto algunos que hablan lisuras peor que un mundano? Cuando la palabra dice ninguna palabra deshonesta o corrompida salga de vuestra boca. Pero hay predicadores, hermanitos y profetas y pastores que hablan lisuras como si nada. Ese que es así es un injusto, de acuerdo a las escrituras. Porque la ley no es para los justos, sino para los injustos, para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los fornicarios, los pecadores. ¿A dónde dice eso? Bueno, él sigue leyendo. Para los irreverentes, los profanos, para los parricidas. O sea, ¿quiénes son los parricidas? Por los asesinos de sus padres, asesinos de sus madres, desobedientes a sus madres. ¿Dónde está tu madre y tu padre? ¿Cómo los tratas? Para los homicidas, para los fornicarios, porque alguno que está diciendo, ay, no, pero para los fornicarios no. Para los fornicarios, para los sodomitas, todo el LGTB, el Q y de la A hasta la Z, para todos esos. Ay, pero este varón no tiene amor.
tengo bastante amor, más que lo que tú te imaginas. Te estoy diciendo la verdad para que te salves. Que los injustos no erréis, dice la palabra de Dios. Oh, ¿dónde dice eso? Miren, 1 Corintios capítulo 6, mira. A ver, ¿dónde está? No erréis. Me vino eso por el Espíritu de Dios, pero tengo que encontrar dónde está eso. A ver, aquí está. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores se le darán el reino. Ay, Felipe no tiene amor, no se junta con los borrachos. No me junto con los borrachos, ni tengo comunión con los borrachos, ni con ningún hermano que se le llama hermano y fuera un fornicario y un borracho. Ahora, si si el hombre, el tipo, es un borracho y todo, y yo le predico, lo oro por él, y se convierte, gloria a Dios. Ven acá, te abrazo, mi hermano. ¿Pero qué? ¿Me vas a decir que tú eres un hermano, un cristiano, y eres un hijo del diablo? Yo no tengo comunión contigo. Dios tampoco, no erréis. No vas a heredar el reino de Dios si estás allí, pero el grande amor de Dios es que Él pagó un precio. El grande amor de los hijos de Dios que predicamos la verdad, es que te estamos diciendo la verdad para que te arrepientas y Dios te perdone, tengas limpia conciencia, fe no fingida y puedas llegar a la meta. Eso es amor. No erréis. ¿Quiénes son los injustos? No, porque hay gente que cree, ay, los justos, oye, nos toca repartir la comida, pateando a sus hijos, dejando ahí, maldiciendo, pero van a dar su pan ahí a la gente. ¿A quién? A un fornicario, un adulto, un idólatra, un pervertido sexual, una prostituta. Cuán gran amor que tiene esa gente. No tienen la menor idea de lo que están haciendo, están más perdidos que el diablo, se lo digo de una vez. Ciegos totales. ¿Quiénes son injustos? Los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y ¿sabes qué? Para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Dios mío, cuando yo le dije, Dios mío, wow, no lo dejaste a ninguno. Ninguno. Para todos cuantos se opongan a la sana doctrina. Que yo sepa, hay una sola doctrina sana y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, procura entrar por la puerta estrecha porque muchos van a querer y no van a poder. No vine a traer paz, vine a traer espada, vine a traer fuego. Palabra de Dios. Contradices eso, que somos siempre pecadores y seguramente serás pecadora tú, pero los pecadores no entran. Ese es tu problema, pero no me tuerza la palabra de Dios. Quiere decir que tú entras aquí en ser una persona injusta, quien quiera que seas, hombre o mujer, fea o bonita. También entras en la lista de injusta, porque te opones a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Acá este evangelio que predicamos es del Dios bendito, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, en el nombre de Jesús. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11. ¿Qué más? Tesalonicenses, segunda capítulo 1. Todo esto es una introducción para la parte 10 de Apocalipsis, parte final. Ahora entiendo por qué Dios quiso que no salga mi video para que lo haga de nuevo, porque pues lo quería bien claro. Tenía que ser una introducción bien extensa, porque la parte 10 de Apocalipsis es destrucción total de la falsedad del diablo. O sea, ya en ese momento el trasero del diablo y todos sus demonios van a arder y se van a ir al infierno de una vez. Van a querer irse al demonio de una vez, ya de frente al abismo de una vez. Porque están, pero ya al colmo. Se merecía una
una introducción de este tipo, Dios mío, porque hay un solo juicio, un solo trono, un solo Dios bendito que va a separar derecha e izquierda. Punto. No hay que 1000 años acá. El diablo, suelten al diablo otra vez, a engañar otra vez. Una doctrina estúpida, no solamente estúpida del infierno, pero que por irresponsabilidad de no chequear, y a muchos que el Espíritu Santo les hablaba, algo está mal, aquí algo está mal, pero nunca se pusieron a chequear. Y cuando chequearon no tenían valor para enfrentarse a tremenda mentira porque no tenían seguridad. Pero bendito sea Dios que en su misericordia los rescató. Estamos en 2 Tesalonicenses y acá acabo, capítulo 1. Dice, ¿de dónde leo? A ver, Dios mío. Vamos a leer el capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, cuando la Biblia habla así, oh, ya ves, hay que amar a todos. Entonces se van siempre para ese lado. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. Sí, allí, en las iglesias. En los que dicen que son y sí están viviendo en comunión con Dios. Ajá, allí es donde está hablando. Ahí es donde está hablando. Y si no me creen, pues leamos en el capítulo 1, verso 1. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Está hablando de la iglesia, sí, a esos. A esos le dice, debemos dar gracias por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo el amor de todos. Y cada uno de vosotros, o sea, de todos ustedes y de cada uno de ustedes, abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, no en los bares, en los burdeles con las prostitutas, no. O sea, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, porque hay iglesias que no son de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto, dice, es demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿De qué está hablando? Bueno, sigamos leyendo. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Está hablando de aquel día glorioso. Sí, estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de aquel día del juicio de Dios, que es el que nos interesa. ¿Qué dice? Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, para poder entrar por las puertas de la ciudad, beber del río de agua vida. Dice, por ese bendito reino, por eso mismo padecen. Y el versículo 6 es el versículo que quería tocar. Porque es justo. ¿Qué es lo que es justo? Es justo delante de Dios pagar. ¿Con qué? Con tribulación, con angustia. ¿A quiénes? A los que os atribulan, a los que les persiguen, a los que los difaman, a los que dicen falso testimonio, a los que están molestándolos, a los que los atribulan. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿No era que Dios es amor? Pues que me expliquen los que se creen que tienen la verdad del amor. Dice que aquí es justo delante de Dios, ¿qué cosa? Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que sois atribulados, darlos reposo con nosotros. ¿Con quiénes? Está hablando Pablo, Silvano y Timoteo, los hermanos. A las iglesias y a ustedes que sois atribulados, dar descanso, reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahí lo dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí estamos ya en Apocalipsis, parte final, parte 10. Todo esto va a suceder cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus ángeles de su poder en llama de fuego.
Nuevamente, Dios viene con fuego. Dios es fuego consumidor. Viene con fuego, ¿para qué? Ahí lo dice, para dar retribución, para pagar, para darle su merecido, si no lo entienden de esa manera. ¿A quiénes? Esto es terrible en realidad. A los que no conocieron a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser Dios tan malo que va a quemar a la gente que porque no le conoció? Qué malo, Dios no tiene amor. Bueno, ese es tu problema. No es el mío para nada. Yo estoy contento que he entendido que Dios dijo la verdad y me sometí a Él. Bendito sea el nombre del Señor, que a mí me bautiza como Espíritu Santo. Bendito sea tu Espíritu, Señor. Lléname más de tu Espíritu. Gloria a Dios. Hay gente ignorante que le dice, manda fuego, manda fuego. Masturbándose por allá, viendo pornografía, y dice, manda fuego. Y Dios dice, seguro que sí, no te preocupes. Puedes estar bien seguro de eso. Pero ni siquiera entienden. Viene con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea que Dios está demandando que sí, que entiendas y lo conozcas ya porque Él es paciente. Él no está, Él está pacientemente esperando porque no quiere que perezcas, sino que todos procedan ¿a qué? Todos procedan a dar, vayan a dar comidita a los pobres. No, comidita a los pobres no. Está esperando que te arrepientas, pedazo de adúltero. Empieza a confesar a tu mujer lo que has estado haciendo. Pide perdón. Te va a costar, porque no sé si te va a perdonar. Dios sí te perdona si te arrepiente de corazón. Eso es lo bueno del Evangelio, que Dios se te perdona, pero que la mujer te va a perdonar, eso no te lo puedo asegurar. Pero si tú te arrepientes delante de Dios y no pecas más, Dios mío, pues agradecele a Dios, vas a entrar cojo y sin un miembro del cuerpo, Dios mío, pero por lo menos entras. O sea que Dios va a meter fuego, ¿sí? ¿A quiénes? A todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. ¿De quién? Del hermano Felipe, del hermano Pedrito. No. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no han entendido, pues hemos leído un montón de versículos. O sea, ¿qué puedo hacer? Si ya no entiendes lo que dijo el Señor, pues entonces no has conocido a Dios para nada. Viene a meter fuego y dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, mira, para que no se les pierda, los cuales sufrirán pena de eterna pérdida. Ay, pero no hay infierno, que Dios no va a condenar a ningún hombre, sino a los demonios. Ay, Dios mío, y le hemos hablado, hermanita, por favor, es una doctrina de demonios. No, que Dios me habló, vi una visión y Dios me lo dijo. Hermana, los hombres van a resucitar y Dios los va a destruir con cuerpos así inmortales, pero los va a destruir eternamente, que el fuego que nunca va a apagar. No creo en eso. Los cuales, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios, ni se someten ni obedecen el Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo es todo esto? Cuando venga en aquel día. Parte 10 de Apocalipsis. Dios tenía razón. El bendito, ¿cómo decir? La parte final de Apocalipsis tenía que tener una introducción de este tipo, para que la gente no interprete bien. Cuando venga en aquel día, esto es lo que va a pasar. Los que no conocieron, no obedecen, van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Oh, en sus santos. O sea que sus santos van a gloria, aleluya, bienaventurado el que viene. Sí, lee Apocalipsis. No, hermano, también los pecadores, porque vamos a ser pecadores hasta el final, entonces los pecadores también. Oh, sí, ¿dónde dice eso? Cuando venga aquel día, va a meterle fuego a los que no conocieron y obedecen, excluidos de la presencia de Dios, pena eterna. Pero ¿quiénes lo van a glorificar?
en aquel día va a ser glorificado en sus santos. Y sed admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, bendito sea el nombre del Señor Jesús, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo.